Bienvenidos a este mi primer curso de capacitación para todos aquellos que quieran saber sobre el ámbito de bomberos, de protección civil, de paramédicos, etcétera. Este es el primer curso de muchos cursos que vamos a estar teniendo en esta página y obviamente pues cada vez se van a ir elevando más en tecnicismo, en práctico y en cuanto a nivel avanzado. Vamos a empezar por lo básico, que es algo que todo bombero debe saber, que toda persona que está involucrada en esto debe de tener este conocimiento porque es algo que les preguntan mucho. Muchas veces el conocimiento de los bomberos aquí en México, en el caso por ejemplo de las ciudades donde no tienen academia, se va compartiendo de boca en boca, o sea, es decir, la persona que tiene más años en el departamento te enseña y pues bueno, esa persona nunca se actualizó y siempre siguió con el mismo conocimiento del triángulo del fuego y que el fuego se apaga con cubetas de agua, etcétera, ¿no? Entonces vamos a modernizarnos y cualquier duda que tengan con confianza me pueden decir. Primero que nada tenemos que saber qué es fuego. El fuego es una oxidación muy rápida que ocurre cuando se crea la combinación entre cuatro ingredientes, que a esto es a lo que le llamamos el tetraedro del fuego. Antes se llamaba el triángulo del fuego, pero faltaba un ingrediente y ahorita pues es el combustible, calor, oxígeno y una reacción en cadena. ¿Por qué se cambió el triángulo del fuego a un tetraedro? Porque nosotros en el medio ambiente, en un día común y corriente, tenemos tres ingredientes siempre activos, pero no hay fuego. Entonces, después de unas investigaciones, los científicos se dieron cuenta que faltaba un ingrediente y este es la reacción en cadena, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, en todos lados existe combustible, o sea, a final de cuentas todo se quema, existe el calor, que es el calor del medio ambiente, y existe el oxígeno, que es el oxígeno que estamos respirando. Pero mientras esos tres ingredientes no se combinen en una reacción en cadena, no va a existir el fuego. Y lo que es el incendio, pues es cuando el fuego se sale de control, es cuando la estufa o el piloto o lo que estábamos haciendo con el fuego se empieza a propagar el fuego, es decir, se empieza a crear un incendio y es cuando ya nos hablan a nosotros como bomberos o activan extintores o algún sistema para apagar el incendio. Les voy a platicar algo de la oxidación para que entiendan muy bien lo que es un oxidante y cómo se oxidan las cosas. Existen diferentes tipos de oxidación. Existe la oxidación muy lenta que ocurre en meses, que es por ejemplo cuando un vehículo o cuando un fierro lo dejas al aire libre, empieza a llover y se empieza a oxidar. La capa que le empieza a salir color café es una oxidación muy lenta que dura muchos meses. Después existe otro tipo de oxidación que se llama autoinflamación o muchos le dicen también combustión espontánea, etcétera, que sucede mucho en las pacas agrícolas. Yo vivo en una ciudad que es muy agrícola, entonces aquí tenemos muchos incendios en pacas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bueno, la paca se almacena húmeda, esa humedad con el calor va generando humo y vapores, ese vapor es caliente y llega un momento en que la oxidación puede llegar a producir un incendio, autocombustión, autoinflamación. Después viene un tipo de oxidación que es en segundos, que vendría siendo un incendio, que vendría siendo fuego. Pasa en segundos y pasa en un líquido inflamable o en un líquido combustible o en cualquier material combustible. Y luego la oxidación más rápida que sucede en microsegundos se le llama explosión. Existen cuatro tipos de extinguir el incendio. Uno es con reducción de la temperatura, que es lo que hacemos con el agua, es lo más común, es lo más barato, es lo que más acceso tenemos todos. La segunda es con la eliminación del combustible, ya sea cerrando válvulas de gas, cerrando llaves o quitando combustibles a donde se pueda propagar el incendio, empezamos a remover esos combustibles para que no se propague. Luego sigue la sofocación, que es quitando el oxígeno, ya sea tapando o con la tierra, cuando ustedes echan tierra al fuego o al incendio, de esa forma estamos sofocando y estamos quitando el oxígeno. Y la otra podría siendo inhibir la reacción en cadena, que esto sucede con los extintores. Existen cinco clases de incendio, A, B, C, D y K. El incendio clase A está clasificado con un triángulo color verde y es todo aquello que se quema, que es madera, papel, cartón, plástico. A final de cuentas, la mayoría de los combustibles es incendio clase A. El incendio clase B es en un cuadrado color rojo y es todo aquello que son líquidos combustibles, líquidos inflamables y gases inflamables. Después vamos a ver la diferencia entre un líquido inflamable y un líquido combustible, que la diferencia es la temperatura, pero lo vamos a ver después.
y entonces esto vendría siendo el incendio clase B, ¿sí? Pinturas, thinner, gas LP, acetileno, petróleo, etcétera. El incendio clase C es un incendio que se simboliza con un círculo color azul y es todo aquello que está energizado o está conectado a la energía eléctrica, un transformador, una computadora, una televisión, un servidor, etcétera, todo eso, ¿no? Existe el incendio clase D, que es una estrella color amarilla, y son todos aquellos incendios que se producen en metales, por ejemplo, el magnesio, el titanio, el sodio, el vanadio, el manganeso, el tungsteno, que son metales ya muy comunes, el aluminio, son metales ya muy comunes ahora en los vehículos nuevos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado ir a enfrentar un incendio en un vehículo. Llegas tú, le echas agua y te produce una explosión, no una explosión como se ve en las películas, sino una explosión por cambios de temperatura drásticos o bruscos. ¿Sí? Y esto sucede porque los motores nuevos están hechos a base de varias aleaciones, los rines, el material, etcétera. Y el último pondría siendo un incendio clase K, que es un incendio en cocinas. Todo lo que son grasas vegetales, aceites vegetales, aceite de olivo, etcétera. Hay tres fases de incendio que tú debes de conocer. Se le llama, la primera fase es la incipiente, es decir, cuando está empezando a lo que vendríamos a llamarle un conato de incendio, que es cuando está comenzando el incendio. Y normalmente en esos incendios, en un conato de incendio, en un incendio incipiente, las temperaturas están entre los 37 y 38 grados centígrados, temperatura ambiente. Los gases calientes empiezan a subir y aproximadamente existe un 20% de oxígeno en el aire. Lo que es una combustión libre ya es una combustión o lo que libre o lo que le llamamos aquí en México un incendio declarado, que es cuando ya vemos que el incendio está completamente consumiendo todo el inmueble o el vehículo. A eso se le llama ya un incendio declarado o un incendio en combustión libre que puede llegar a temperaturas de 537 grados centígrados o más. El calor se acumula en todas las áreas superiores, es por eso que siempre como bombero debes o como persona de cuerpo de auxilio debes ingresar a un incendio de rodillas porque todo el calor está acumulado en la parte alta y se reduce mucho la fuente de oxígeno. Si tú entras a un tipo de incendios o si estás adentro de un incendio de este tipo, el oxígeno va a ser casi nulo o va a haber muy poco oxígeno. Bueno, de hecho no puede ser nulo porque al final de cuentas si fuera nulo, pues simplemente pues, no hay oxígeno, no hay fuego, se apaga el fuego, sería una sofocación. Pero la cantidad de oxígeno va a ser muy pequeña, por la cual no vas a poder lograr sobrevivir sin un equipo de respiración autónoma. Y luego ya viene lo que viene siendo la fase de incendio latente, que es el oxígeno está por debajo de del 15%, se generan muy altas temperaturas, el CO y el carbono, o sea, el humo, pueden provocar una explosión de humo, un backdraft, que también se le llama, se produce también un flashover en esta etapa, y es cuando el cuarto está completamente ya consumido. De hecho, si a ti te toca estar en una fase latente dentro de un incendio con todo el equipo bombero puesto, es muy probable que te puedas llegar a quemar, tener quemaduras de primero o segundo grado, o incluso llegues a fallecer porque el equipo no alcanza o no cubre, bueno, el equipo sí cubre las temperaturas a las que puede llegar este incendio, pero tú como persona, como ser humano, es muy difícil que llegues a sobrevivir a este tipo de incendios. Aquí vemos ya las tres fases del incendio: etapa inicial, etapa de combustión libre y etapa de arder sin llama. Tienen que saber que hay muchos autores y en México sobre todo se manejan muchos nombres diferentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En México no existe una asociación de bomberos nacional que rija toda la terminología. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la NFPA, que es la Asociación Americana de Bomberos, de Protección para Bomberos. Existe la ISTA, que es el Servicio de Capacitación y Asociación Internacional contra Incendios. Existen diferentes tipos de asociaciones que marcan todas las terminologías y reglamentos, protocolos, procedimientos que se deben de seguir. Aquí en México todavía no tenemos eso y es algo que se debe de crear. Ahora, ¿cómo se transfiere el calor? Mediante tres tipos de fenómenos. Uno se llama la conducción, que es cuando el calor se conduce, cuando tú tocas un cuerpo, entonces se conduce mediante el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú estás cocinando, supongamos que el sartén no tiene el mango de plástico. Si el sartén fuera un mango, si el mango fuera de fierro, si al momento que tú tocas
el mango, pues obviamente te vas a quemar porque se está transfiriendo, se está conduciendo el calor de esa forma. Existe otra transferencia de calor que se le llama convección, que se transfiere del calor debido al movimiento del aire o un líquido. ¿Sí? Si tú pones a hervir agua y tú metes el dedo, pues te puede llegar a quemar. Y este calor se está transfiriendo mediante convección, o la otra vendría siendo por aire o por los ductos de aire o por el humo. ¿Sí? Es muy probable que en un hotel, si el incendio empezó en la planta baja, pueda propagarse a la planta o a la última planta, la planta alta, mediante la convección por los aires acondicionados o por los ductos de lavandería, etcétera. Y luego existe la transferencia de calor, de radiación, la cual es mediante las ondas electromagnéticas, se van a estar calentando las superficies. Y esto por lo más común vendría siendo el sol. El sol nos calienta a nosotros mediante radiación y es la forma en que nos quema. Si ustedes se fijan, estas tres transferencias de calor existen en el calentón, en los calentón empotrables o en el calentón español. Si tú prendes el calentón, si tú te fijas, cuando, cuando lo enciendes, que te pones cerca del calentón, si tú pones las manos encima del calentón sin que estés tocando directamente la flama, vas a sentir el vaporcito, el calor, a eso se le llama convección. Si tú tocas el calentón, si tú tocas el fierro o el calentón, pues te puede llegar a quemar. Y si tú te pones cerca del calentón sin que toques la flama, o sea, es decir, que estés únicamente cerca, pues te va a estar calentando mediante radiación. Es por eso que los calentones son muy buenos. Si tú te fijas, existe también otro método para calentar el hogar, que vendría siendo la calefacción. El problema de la calefacción es que únicamente utiliza el método de convección, y esto pues hace que se gaste mucho gas. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy caro. Tú también como bombero, o si te quieres profesionalizar como bombero o como persona de protección civil o incluso un rescatista, debes de conocer las normas que rigen la seguridad industrial en nuestro ámbito, en nuestro terreno nacional mexicano. ¿Por qué? Normalmente las personas llegan y les preguntan a los bomberos, oye, ¿qué extintor debo utilizar para este tipo de incendio? O, oye, ¿a qué altura debo de colocar el extintor? Y muchas veces no tienes ese conocimiento porque no es parte de a lo mejor del conocimiento de tus compañeros. Entonces te voy a platicar en dónde puedes encontrar todas estas normas. Las NOM o las normas oficiales mexicanas son normas que rigen a todo el territorio nacional. Después vamos a estar viendo normas en los diferentes cursos para que te vas empapando de ellas. Por ejemplo, hay una norma que se llama la NOM 154 SCFI, que vendría siendo SECOFI 2005, y esta norma es la que rige a todas las personas que están certificadas para recargar extintores. Por ejemplo, yo en mi negocio estoy certificado bajo esta norma. A mí me verifica una unidad verificadora, que vendría siendo como un negocio privado que va y te inspecciona, y ellos dan el visto bueno de que realmente estás cumpliendo con esta norma. Y entonces esta norma, pues bueno, son muchas cosas, son muchos parámetros que tienes que tener para tú recargar extintores. Llenar el extintor de polvo químico seco con nitrógeno, poner polvo químico seco, etcétera. Son muchas situaciones, eso lo vamos a ver también después. Y la norma que rige la colocación de los extintores, por así decirlo, en los negocios, es la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2010. Aquí vemos nosotros, la NOM es Norma Oficial Mexicana, 002 es el número, la secretaría o la dependencia que rige, en este caso sería Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el año cuando se hizo la última, eh, le podríamos decir la última corrección o la última actualización a esta norma. Entonces esta norma habla de muchísimas cosas de seguridad, y entre eso, que después la vamos a ver esa norma específica porque es una norma muy larga, habla de que los extintores deberán estar fijados a una altura no mayor de unos 50 metros. Sí, me ha tocado inspectores, por ejemplo, de Protección Civil o la Secretaría de Trabajo, que llegan a un negocio y que el extintor a lo mejor está a 40 centímetros del suelo, y los obligan a ponerlo a la altura de unos 50. Eso, la norma te permite tener a unos 50 a ras del piso. A eso te lo está permitiendo la norma. Tú lo puedes tener en el piso o tú lo puedes tener máximo a unos 50, no hay ningún problema. Ahí sí estás cumpliendo con la norma. Obviamente, pues los extintores en ningún momento deben estar obstruidos.
Ahora hay muchos tipos de extintores, aquí yo te voy a poner los más básicos, pero existen muchísimos. Existen, por ejemplo, los extintores de espuma tipo AFFF, que es una espuma que al momento de que se combina con el aire, se convierte en la espuma y esto hace que se sofoque el incendio mediante quitando el calor y mediante la sofocación. El problema de estos extintores es que son caros, entonces por eso no los vemos en las gasolineras o no los vemos en alguno, no es muy común ver este tipo de extintores. Entonces, este extintor te va a apagar incendios clase A y clase B. Existen los extintores de dióxido de carbono, que este es muy común y que este se aplica mucho para las oficinas o lugares cerrados en donde se maneja mucho aparato eléctrico, porque este es un gas y no deja residuos. Entonces nos sirve para el incendio clase B y clase C. Ahora, este extintor es criogénico. ¿A qué se refiere con criogénico? Que está a una temperatura muy muy baja, por debajo de los 0 grados centígrados, por lo cual puede llegar a congelarte. Por ejemplo, si tú le pones la mano, te la puede llegar a congelar o te puede causar una quemadura por congelamiento. Está más o menos a menos 79 grados centígrados. Este extintor, si tú lo aplicas en el exterior, puede ser que no te funcione, porque al momento de que sales, una corriente de aire se lleva el agente químico o el gas, y pues no lo vas a alcanzar a utilizar bien, ¿no? Y luego existe el extintor de agua, pues, el más común, que usan los bomberos. Existen los extintores de polvo químico seco, que este vendría siendo el extintor universal o el extintor de PQS, que como se le llama también. Ahora, lo que hace el PQS es que eh, es un químico que se le llama fosfato monoamónico, que vendría siendo como un derivado del fertilizante, y lo que pasa es que se funde a temperaturas al momento de la combustión y origina una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie de los sólidos y de esta forma inhibe la reacción en cadena, ¿sí? Eso es decir, te apaga el incendio. Si el incendio está a temperaturas muy muy altas, entonces este extintor es muy difícil que te va a llegar a funcionar, porque se pulveriza antes de tocar la superficie que se está quemando, entonces ya es muy difícil. Por eso la mayoría de los extintores, de hecho todos los extintores se deben de utilizar en un conato de incendio. Bueno, menos el de agua, menos que tengan mucho volumen de agua, o el de espuma que tengan mucha espuma, ¿no? Entonces, el extintor de polvo químico seco te sirve para un incendio clase A, clase B y clase C. Por eso se le llama extintor universal, porque te apaga de los 5 clases de incendio, te va a apagar 3. Existe un extintor de haloclin o halotrón, ¿sí? Y luego existen bueno, el haloclin y el halotrón tampoco no son muy comunes. Existe el extintor de polvo especial clase D, que también es un polvo especial, es un polvo químico especial para los metales, pero es un extintor también muy caro. Para que te des una idea, más o menos anda en $450 un extintor de 12 kilos aproximadamente. Y luego existe el extintor de agua pulverizada, que a final de cuentas este extintor viene siendo de agua, pero este extintor de agua pulverizada lo puedes utilizar también en incendios clase C, en incendios eléctricos. ¿Por qué? Porque es un tipo de agua destilada, es un agua tratada en el cual se le quita la conducción. Entonces este tipo de agua no va a conducir la energía eléctrica y lo vas a poder utilizar en incendios clase C. Y por último vendría siendo el extintor de acetato de potasio para los incendios clase K, que este lo vemos más común en las cocinas industriales, que son unos tubitos, no sé si les haya tocado verlos, son unos tubitos que salen por las campanas de las cocinas, y este cae directamente en los sartenes en la plancha o en las freidoras. Lo que hace es que primero enfría y luego sofoca el incendio. Entonces, de esta forma, el extintor clase K funciona muy bien para los tipos de incendio en cocinas. Bueno, pues lo básico que hay que hacer en un incendio: conservar la calma, identificar qué origina el incendio, emitir la alarma, usar el extintor, seguir las indicaciones, etcétera, ¿no? Esto es una plantilla que nosotros vemos normalmente en los edificios. Entonces, hasta aquí es el curso. Ahorita les voy a dejar unos videos para que vean la diferencia entre los diferentes extintores, cómo funcionan, y si tienen alguna duda, pues me pueden dejar aquí los comentarios. Vamos a seguir tocando este tipo de temas desde muy básicos hasta muy avanzados, y visita el blog de Poncho el Bombero, compártelo, y también recuerda que tenemos una comunidad en la cual nos puedes enviar tu foto de estación de bomberos, que nos pongas tu nombre, que nos pongas tu Facebook para poderla compartir y estar más en contacto.